Parascebe, el único portal especializado en el mercado religioso. Con Parascebe tus productos llegarán a muchos más clientes gracias a sus múltiples canales. Y si eres una hermandad, una parroquia o quieres acertar con el mejor regalo cofrade, aquí encontrarás la mayor variedad de productos. Desde orfebrería hasta artículos para bandas, desde ropa litúrgica a libros y vídeos, encuentra todo lo que necesitas en Parascebe, tu tienda sacra online. Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al cielo, la Asunción de Cantillana. La semana pasada me despedía de ti para emplazarnos al próximo mes de septiembre con el inicio de una nueva temporada, pero tanto hoy como mañana nos hemos permitido la licencia de volver para darte una gran noticia que sé que te va a gustar y mucho. Y es que 101 Televisión Sevilla retransmitirá la salida procesional de la Asunción Gloriosa de Cantillana el próximo 15 de agosto desde las 8 de la tarde. Una retransmisión que es posible gracias a la Hermandad de la Asunción de Cantillana y a la producción de Blogosur. Esta retransmisión podrá seguirse en el canal número 43 de 101 y también en nuestra plataforma de YouTube. Francis Segura, ¿qué tal? Buenas tardes de Cantillana al mundo entero. Buenas tardes, Curro. Siempre Cantillana mirando muy lejos y abriendo su corazón como lo hace cada 15 de agosto y cada día adelante. Hoy tenemos por delante un reto muy importante. Venimos cargados de ilusión, de muchas ganas de hablar de la Asunción, pero también tenemos un vínculo devocional que va a hacer que este programa sea uno de los más importantes de todo el año, ¿no? Muy especial para nosotros. Bueno, y ahora pasamos a presentar a la mesa de invitados que nos acompañarán en este primer programa especial sobre la Hermandad de la Asunción de Cantillana. Tenemos a nuestros extremos a dos historiadores del arte y en el centro a dos miembros de Junta de Gobierno de la propia Hermandad Cantillanera. En primer lugar, doy la bienvenida al cielo de 101 Televisión Sevilla, Antonio Naranjo de Brito, periodista y secretario de la Hermandad de la Asunción de Cantillana. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido al cielo. Buenas tardes, Curro. Pues encantado. En primer lugar, darte las gracias tanto a 101 como a ti por darnos esta oportunidad de hacer algo que hace la Asunción de por sí, pero que creemos los asuncionistas que debemos ayudar de alguna forma a hacer, y es traspasar las fronteras físicas de Cantillana para que ella llegue al mundo entero como lo hace cada vez que tiene ocasión, ¿no? Entonces, bueno, creemos que era una gran oportunidad cuando lo vimos y queremos agradecer, pues eso, que nos la hayáis brindado de alguna forma, el poder llevarla hasta todos los hogares que de alguna forma la conocen o la han conocido o la van a conocer gracias a esta oportunidad. Señor Álvaro Domínguez Sastre, prioste de la Hermandad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al cielo. Buenas tardes, Curro, muchas gracias, encantado de estar aquí contigo y con todos ustedes para hacer lo que más nos gusta y lo que mejor se nos da, que es hablar de la Asunción Gloriosa y traeros a nuestra reina y a nuestra hermandad y contaros lo que podamos. Será un placer. Y por último, amigo Jesús Romanov, ¿qué tal? Historiador del arte, un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Esta noche no solo es al cielo, sino también es al cielo de la Asunción de Cantillana, ¿no? Hombre, hoy la verdad es que el nombre del programa cobra un sentido absolutamente tremendo, porque precisamente ese es el lugar al que se dirige la Virgen y al que esperamos dirigirnos todos a besar su frente pura. Bueno, pues voy a comenzar contigo. El programa de esta noche sobre todo está destinado a la historia de la hermandad y posteriormente a analizar la iconografía de la Virgen. Nos situamos en el año 1247, siglo XIII. El rey San Fernando reconquista la ciudad de Sevilla y la villa de Cantillana y nombra a la parroquia, la consagra como Santa María de la Asunción Gloriosa. Cuéntame.
hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de analizar esto. En primer lugar, el culto a la Asunción de la Virgen, como casi todo, viene de Oriente, viene de Constantinopla. Y no se nos puede olvidar que los reyes europeos actuaban por imitación a los emperadores bizantinos, puesto que eran los emperadores romanos de Oriente y eran los emperadores romanos de verdad. Gente que estaban marcadas por una acendrada devoción mariológica. Ahí precisamente vemos en Santa Sofía de Constantinopla precisamente cómo aparece esta imagen tan bonita de la Teotocos. Si bien en Bizancio tuvieron una gran difusión la muerte de la Virgen y su posterior asunción. En ese momento vamos a ver cómo en el siglo XIII es el siglo de la Virgen, vamos a ver cómo se difunde en las catedrales lo que es la coronación de María, que es lo que ocurre justo después de la Asunción. Y este es el contexto tan mariano y tan bello que va a tener Fernando III. Entonces Fernando III, que es el arquetipo de monarca medieval, tanto en España como en el resto de Europa, encomienda en todo momento a su proceso de la reconquista del Valle del Guadalquivir y de su creación de los reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla, los encomienda a la Santísima Virgen María. Ahí lo vemos, por ejemplo, en esa deliciosa pintura colonial, como arriba está representada la Virgen de los Reyes. ¿Qué es lo que ocurre? Una de las devociones personales del Rey Santo, ¿cuál va a ser? Precisamente la Asunción de la Virgen. Piensa en algo. La mayoría de las parroquias o incluso la Catedral de Sevilla la llega a dedicar a ella. Incluso ves ahí en las cántigas como su hijo, el rey Alfonso X, continúa con esta misma devoción mariana tan fuerte y tan acendrada. Bien, el Rey Santo consagra la Catedral de Sevilla y, como ya he dicho, toda esta piedad va a continuar durante la Edad Media con el resto de reyes cristianos que vamos a tener, hasta que lleguemos posteriormente donde vaya a haber un cambio, como veremos después, en los reyes católicos, donde el misterio de la Asunción se cambia por el de la Encarnación. Pero hay una cosa bastante clara, y es que precisamente ese final de la Reconquista, ese proceso de la repoblación del Valle del Guadalquivir va a venir salpicado por una enorme devoción a la Virgen y por grandes celebraciones precisamente del 15 de agosto. De hecho, es bastante curioso cómo hay imágenes que su día, aunque no van a ser de la Asunción, como la Virgen de los Reyes en Sevilla o la Virgen de Europa en Gibraltar, pero su día es el 15 de agosto. Como he dicho, ahí tenemos la Virgen de la Mosca, donde vemos a nuestra gran reina Isabel la Católica de felicísima memoria, que en ese momento, pues en el siglo XV, aunque continúa la devoción mariana, se va a cambiar por la de la Encarnación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Del mismo modo que San Fernando lo dedica la mayoría de las parroquias y catedrales a la Asunción de la Virgen, la reina Isabel la mayoría de las parroquias las va a dedicar durante la reconquista del Reino de Granada a lo que fue la Encarnación. Durante la época de los Habsburgo vamos a tener un auge muy grande de lo que fue la cuestión concepcionista. Ahí vamos a Felipe IV, ahí vemos una de las magníficas Inmaculadas de Murillo, y curiosamente con la llegada de los Borbones, ellos la devoción mariana no solo la van a traer, son monarcas católicos, sino que también van a, por esa asimilación, por nacionalizarse con lo español, van a hacerse grandes devotos de la Virgen. Y ahí tenemos a la que yo llamo la reina asuncionista. Esta es Isabel II, y ahí la vemos precisamente vestida de celeste. Y yo la llamo así la reina asuncionista, porque es ella en una visita a Roma la que le pide al Papa Pío IX que declare como dogma de fe la Asunción de la Virgen. Y precisamente ella va a tener también gran devoción por este misterio, lo va a pedir, como he dicho, al Papa, y va a ser quizá la primera piedra que termine cuajando, que lo siembra una reina de España, que termine floreciendo con el dogma de la Asunción.
Antonio, después de haber hecho este contexto que perfectamente ha explicado Jesús, vamos a centrarnos en la villa de Cantillana. ¿Qué ocurre en el año 1247 con el rey San Fernando y la antigua mezquita, ¿no?, que reinaba en el pueblo? Los testimonios y documentos que tenemos nos hablan de que el rey San Fernando, una vez que pacta con los habitantes de Carmona su rendición al cabo de 6 meses, si consiguiera tomar Sevilla, continúa en su avance y se encuentra con la villa de Cantillana. Esta la toma a base de mucha fuerza. Y una vez la tiene, el rey santo hace lo que nos ha explicado hasta ahora Jesús, es decir, seguir con esta lógica de la reconquista, que no es simplemente un proceso que se circunscriba a lo militar, sino que es también religioso. Entonces él, conservándose las estructuras primitivas de Cantillana, puesto que nos hablan los documentos de destrucción de la muralla, pero no de la localidad en sí, y además sabemos, hay un artículo genial de Isabel Romero en los cuadernos de historia local de Cantillana, que nos habla de que en 1252, cuando San Fernando dota a la iglesia de Sevilla con el pueblo de Cantillana, este está ya prácticamente repoblado y además dotando o dando una renta al arzobispado, que de ahí la lógica de que lo dote con un pueblo que esté funcionando. No tendría sentido que hiciese esto con un pueblo que estuviese despoblado. Entonces, retomo, siguiendo esta lógica de recristianización, el rey, justo con sus huestes, consagra la primitiva mezquita en torno al misterio de la Asunción, Santa María en su asunción a los cielos. Esto además viene recalcado de alguna forma por el padre Fray Juan Morgado en su Episcopologio, que publica a principios del siglo XX y que nos dice literalmente que el rey santo se implica de alguna forma en la titulación de todas las parroquias que va reconquistando, y en Sevilla en la de la catedral, y deja la de San Gil en este caso, que se la atribuye al obispo don Remondo por ser de especial devoción en la localidad de origen del arzobispo. Así las cosas, lo que sabemos es que por el contexto y por los documentos que tenemos, lo lógico, lo que ha pasado en otros pueblos, y Cantillana en esto no puede ser un punto y aparte o distinto, es que consagre la primitiva mezquita de la Asunción, toda vez que además no tendría sentido que en años posteriores, en décadas, en siglos posteriores, en las que la administración está totalmente asentada, hubiese un cambio de titularidad o tal vez una construcción ex profeso de un nuevo templo y no nos quedase ninguna documentación. Entonces, es la lógica aplastante de la historia la que nos lleva a esto, no es otra cuestión. Toda vez que la Hermandad de la Asunción, y como se ha comentado aquí, tiene muy claro que este es, digamos, el origen devocional. La hermandad, y lo trataremos a continuación, se funda en 1805 después de la epidemia de fiebre amarilla. Entonces tenemos este primer hecho, esta primera semilla que ha comentado Jesús, que hablamos ahora, y a partir de ahí sí vemos que esta devoción se mantiene latente en el pueblo de Cantillana. ¿Con qué? Pues cuando se construye la nueva fábrica de la parroquia de la Asunción, se mantiene la titularidad, como hemos dicho. También sabemos que el primer conde de Cantillana en el siglo XVII fleta un barco a las Indias y lo pone bajo el título y amparo de Nuestra Señora de la Asunción. Y asimismo, cuando se decide o cuando se financia la construcción del retablo mayor que perdemos en la Guerra Civil y del que también hablaremos en los próximos minutos o en el próximo programa, el medallón central, el relieve central, se dedica al misterio de la Asunción, que es el que hoy conocemos rematando el ático de este retablo. Acabamos de hacer un repaso del siglo XIII prácticamente en minutos, gracias a estos dos señores, Romanov y Brito, periodista e historiador del arte, que nos han hecho esta perfecta síntesis. Y Francis, a mí me llama mucho la atención el salto temporal que acabamos de dar, ¿no?, del siglo XIII al siglo XIX. Nos ubicamos en 1805, cuando se funda la Hermandad de la Asunción, gracias a doña María de Cózar, pero previamente hay un contexto de la fiebre amarilla que supone un antes y un después para que se lleve a cabo esta nueva hermandad en Cantillana, ¿no? Hay un fermento en la tierra, hay una manera de vivir, una manera de sentir la devoción a la Madre de Dios, que eso evidentemente cuaja a través de las generaciones que habitan el pueblo del siglo XIII al siglo XVII. De ahí se motiva que no se cambiara la fábrica de la parroquia por un templo menor, sino al revés, se dotara al pueblo de Cantillana de una de las grandes parroquias que existen en todos los contornos, poniéndolo bajo el amparo de la Asunción de Nuestra Señora. Es decir, que el salto es en cuanto a la institución, porque no existe o no nos consta que existiera algo similar hasta que se funda la Hermandad de la Asunción con ese fin rosariano. Pero ahí hay un fermento, hay una seguridad, una certeza de que la Asunción de María puede proteger al pueblo ante cualquier mal, ante cualquier calamidad,
y es cuando la epidemia en 1800 hace despertar esa devoción y buscar una solución ante el mal que acuciaba no solamente a Cantillana, sino a otras localidades. Pero claro, Cantillana no podía otra cosa que hacer que poner los ojos en la Asunción. Acabamos de ver un retrato de doña María de Cozar. Como te digo, volvemos al año 1805 para explicar el origen fundacional de la Hermandad de la Asunción. Sevilla está viviendo, todo el antiguo reino de Sevilla está viviendo la eclosión definitiva del fenómeno rosariano. Se habían establecido diferentes tipologías, se había vivido el nacimiento de los rosarios de mujeres, por ejemplo, en el año 1735, antes no puede haber ningún rosario de mujeres, establecido por el padre Vázquez Tinoco en la parroquia de Santa Cruz de Sevilla, y dentro de esas modalidades, de esas variedades, pues llega a Cantillana la necesidad de establecer un rosario organizado, reglado, con todo lo que necesita una hermandad rosariana para hacerlo. Y se ve el contexto perfecto en esa necesidad en la que María de Cózar y otras aguerridas y valientes mujeres cantillaneras quisieron poner el estandarte, la bandera asuncionista en las calles, pidiendo que la Asunción al cielo fuera la remediadora de todos sus males. Jesús Romanov, estaba hablando Francis también de la proliferación de las hermandades del Rosario que también surgían en Sevilla, como la de la Virgen de la Alegría, que fue una de las primeras, ¿verdad? A finales del siglo XVII va a ser cuando empiecen a emerger, gracias a las predicaciones de Fray Pedro de Santa María de Ulloa, Fray Dominico, lo que son el rezo de los rosarios públicos. Date cuenta de una cosa, es algo propiamente sevillano. Y va a ser en el año 1690 cuando desde la parroquia de San Bartolomé, en torno a la Virgen de la Alegría, haya por primera vez un rosario público. Pensemos una cosa, el rosario es una cosa, es una oración a la Virgen, y la imagen es otra. O sea, no todas las hermandades rosarianas tienen por titular a la Virgen del Rosario, sino que la gran parte de las hermandades de gloria tienen su nacimiento en el Rosario de Nuestra Señora de tal, Rosario de Nuestra Señora de cual. Eso ocurre, por eso es bastante normal. En Cantillana, por ejemplo, en el siglo XVIII tenemos constancia de dos grandes rosarios, el de Nuestra Señora de Belén y el de Nuestra Señora de la Aurora. El de Belén, creo recordar que se conserva todavía el magnífico Sin Pecado. El caso es que estos rosarios normalmente se dividían en tres salidas. Había una que era el rosario de la Aurora, que normalmente siempre eran rosarios solamente de hombres. Eran los hombres los que salían, daban la vuelta, rezando el rosario por las calles, y después había una misa. A continuación había otro rosario a mediodía y después, por último, el rosario de prima noche. Y como bien ha dicho Francis, es curioso que hasta 1735, por ejemplo, en Sevilla no tenemos rosario de mujeres. Primero, las primeras noticias que tenemos de un rosario de mujeres es el de Tarifa en el año 1718. Es de lo primero que nosotros tenemos constancia. ¿Por qué? Porque se interpretaba que las mujeres a esa hora de la noche, ya fuera por la mañana o ya fuera ya entrada la noche, no podían salir a la calle, sino que quedaban desprotegidas. Y este es el origen. Por eso muchas hermandades vamos a ver que conservan lo que es el sin pecado de gala, el sin pecado de hombres y el sin pecado de mujeres. Álvaro, tenemos que tener en cuenta que se trata del primer rosario de mujeres en Cantillana legalmente constituidos, y precisamente quiero ir a su constitución, ¿no? Se trata íntegramente de un rosario de mujeres. Lógicamente también estaba la participación de los hombres, pero el protagonismo era de las mujeres, ¿no? El famoso matriarcado que surge desde los inicios de la hermandad, ¿no? Explícamelo. Pues mira, como bien han comentado mis compañeros Francis y Jesús, los rosarios de mujeres en Sevilla surgen en los años 30 del siglo XVIII, y como bien decías, Francis, cuando tenemos la epidemia de fiebre amarilla, las mujeres de Cantillana, en este caso doña María de Cózar y sus consortes, se encomiendan a la titular de la parroquia, la devoción como más principal del pueblo en este caso, ¿no? Efectivamente. Y encargando un sin pecado del misterio de la Asunción, y estableciendo el rosario de mujeres que era exclusivamente de mujeres. En este caso los hombres serían representantes legales de ellas, porque hablamos de una época en la que la mujer tenía otra posición en la sociedad. Y
De ahí viene el matriarcado, era una cosa exclusivamente de mujeres. Luego, con el tiempo, se abrió la hermandad al resto de personas, pero es la mujer, sigue siendo la mujer la que transmite la devoción, la que la enseña y la que casi que lleva todo esto para adelante. Luego también hay que tener en cuenta que la hermandad comienza con el Sin Pecado fundacional que llega hasta el día de hoy. ¿Qué sabemos de aquella pintura, de aquel conjunto patrimonial que procesiona cada 1 de noviembre? Bueno, pues el Sin Pecado en sí, hasta donde sabemos, es anónimo, no tenemos noticia de la autoría, pero sí sabemos por la documentación que hay en Palacio Arzobispal y por todo el proceso que se sigue hasta la aprobación de las reglas de la hermandad, que la recolección de limosnas que mayoritariamente aporta doña María de Cózar se debe empezar sobre 1803. En 1804 el Sin Pecado está realizado con la pintura y es el 24 de agosto cuando doña María de Cózar, junto a doña Mariana García y demás consortes, solicita a Palacio la aprobación de este rosario, iniciando así un proceso en el que el fiscal del arzobispado solicita informes, entre otros, al vicario de Cantillana, don Justo Pastor Sierra, y aquí hay un documento, creo que fundamental y que no se ha publicado, no se ha hablado de él lo suficiente, porque es la máxima autoridad religiosa de Cantillana, el vicario, el que dice ser cierto que hallándose el pueblo en peligro por la epidemia de fiebre amarilla, hay una piadosa señora, doña María de Cózar, que promete a la Virgen hacer un sin pecado para perpetuar su devoción, eligiendo como patrona y titular de la hermandad a la patrona y titular de la parroquia de Cantillana, que es Nuestra Señora de la Asunción, toda vez que da su visto bueno para la fundación y el establecimiento del Rosario. A partir de aquí se inicia el proceso, finaliza, si mal no recuerdo, ya en marzo de 1805, marzo-abril, y digamos que ya tenemos a la hermandad legalmente constituida y funcionando con sus reglas, como hasta el momento no existía otra en Cantillana, recordemos, legalmente constituida, con unas reglas aprobadas por la autoridad eclesiástica. Estamos en 1805, se ha aprobado el Rosario, la hermandad está fundamentalmente constituida por mujeres, pero llega un momento en el que quieren que esa devoción se materialice en una imagen. Quieren que la novena sea presidida por una talla de la Asunción Gloriosa. 1840, Jesús Romanov, la llegada de la Virgen al pueblo. Cuéntame. Tenemos que tener en cuenta un contexto muy curioso y es el siguiente. Para las hermandades del Rosario, lo importante era el rezo del mismo y la novena que se hacía. Por eso, en muchas ocasiones, no hay imagen. No hay imagen. Es más, encontramos en muchísimas, yo te hablo de, por ejemplo, en mi propia hermandad, la del Rosario de Santa Catalina, que la Virgen en el siglo XVIII salió en 2 ocasiones nada más, porque la fiesta grande de la hermandad era la función y celebrar la novena al Rosario. O sea, eso explica que dentro de esa mentalidad que todavía arrastra precisamente esas ideas del 18, no venga una imagen todavía de la Virgen, sino que simplemente están haciendo pues caso a los usos y costumbres que había en ese momento. Lo que pasa que, como decimos, ¿no?, llega un momento en el que las mujeres quieren dar culto, claro, porque a una imagen. Ocurre lo siguiente, digamos que las procesiones de gloria empiezan a, vamos a llamarlo, ponerse de moda, ¿no? El final del 18 y el 19 fue el siglo de las glorias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas empiezan a querer procesionar, a querer salir a la calle. Y lógicamente, eso se hace en la capital. En los pueblos, lógicamente, a los pueblos aquellos se irradia y es normal que la fiesta terminase con lo que sería la procesión. O como en el caso de Cantillana, que es bastante curioso, digamos que la fiesta comienza con la procesión, puesto que la novena continúa los días posteriores, ya que realmente no deja de ser una octava. No nos podemos olvidar también, el cambio político e ideológico que hay en aquella época, que dejan de estar de moda los rosarios como tal y hay que buscar otra manera de establecer el culto a las imágenes. Exacto. Entonces se vuelve a mirar hacia el interior del templo y es cuando nacen los grandes altares de aparato de novena, las grandes celebraciones en el interior de la iglesia, la música de culto como hoy la conocemos. Entonces se da un cambio y ahí en ese momento es cuando Cantillana pues recibe también esa imagen, ¿no? Álvaro. No, en este caso comentaba Jesús que es curioso que en Cantillana se empieza con la procesión y luego prosigue la novena. Tenemos que tener en cuenta que cuando la Virgen llega en los años 40 del siglo XIX, en 1840,
Viene precisamente para acercar más la devoción. No es lo mismo un sin pecado, una pintura de pequeño formato, con una imagen, obviamente, una imagen de bulto redondo y de tamaño natural, es mucho más cercana, mucho más humana, ¿no? Y entonces se establece la novena de agosto. Anteriormente estaba el rosario y la novena de ánimas, que era en noviembre, pero era el sufragio de los difuntos. En ese momento se establece la novena de agosto. Y no es hasta final del siglo, hasta el 1883, cuando se establece la procesión. Claro. Entonces la novena empezaba en la víspera de la Asunción, acababa durante toda la octava, como has dicho, y cuando se introduce la procesión ya posteriormente se queda recién empezada la novena. Por eso será esta... Claro. Sí, sí. Que por cierto, esta novena conserva una de las cosas más bellas y que desgraciadamente se ha perdido, que es la despedida. Que es, eso ha quedado en la Asunción, ha quedado en algún otro sitio. En Filipinas, con la Virgen del Rosario Naval, se le canta la despedida, que es el último día, la gente le da el adiós a la Virgen porque ya se acaban los cultos. Eso desgraciadamente se ha perdido en muchos sitios y aquí se ha conservado. Álvaro, quiero rememorar, quiero recuperar, recordar cómo fue la llegada de la Asunción Gloriosa a Cantillana. A mí me encantaría, y yo creo que a vosotros también, haber presenciado ese momento, ¿no? Qué bonito tuvo que ser cómo recibió el pueblo a su Virgen, a su devoción desde el siglo XIII. Cuéntame, ¿cómo llegó al pueblo? Pues, según ha quedado en el testimonio oral de nuestros mayores, se cuenta que cuando la Virgen llegó, como te he dicho, en 1840, venía de la capital, obviamente, desembarcó en la barca del río Guadalquivir, a las afueras del pueblo, y venía montada la imagen en una galera tirada por bueyes. Se corrió la voz entre las componentes del Rosario de la Asunción de que llegaba la Virgen, y como en aquel momento, imagínate, el siglo XIX, no había iluminación pública como hoy la conocemos, salieron las antiguas asuncionistas con sus candiles a alumbrar el camino de la Virgen desde este puerto fluvial hasta la parroquia de la Asunción, donde se colocó, como sabemos, en el altar mayor, y estuvieron iluminando su camino hasta la parroquia. Además se trata de una estampa que pudo vivirse hace poco, en el año 2015, cuando la Virgen volvía de ser restaurada por Pedro Manzano y todo el pueblo de Cantillana en aquel mes de febrero recibió a la Virgen tal y como llegó, ¿no? Con esos candiles acompañando al automóvil. Antonio, vamos a hablar de, como decía Álvaro, llega la Virgen y una vez llega se introniza en el altar mayor. ¿Cómo fue aquello? Sí, bueno, pues la documentación, la primera que tenemos es de la mayordoma, de Teresa López, posteriormente a la llegada, ¿no? Comentando que solicita unos cantos para la novena, aprovechando que está censurado con la llegada de la Virgen. Desde luego, de nuevo, es de lógica que llegando una imagen del poderío y de la calidad, que es la Asunción, y que podemos comprobarlo hoy día, que llegase a ocupar el sitio privilegiado de la parroquia, como es el retablo mayor, y más siendo la titular. El medallón, evidentemente, o el relieve, es un relieve de gran calidad, pero no tiene la cercanía ni la unción sagrada que tiene la imagen. Entonces las hermanas del Rosario, haciendo valer esto, consiguen la aprobación eclesiástica para que la imagen presida desde entonces y hasta hoy en la parroquia de la Asunción. Señor Romanov, cuéntame. Debemos de tener en cuenta también el propio contexto histórico, y es lo siguiente: se acaba de producir la desamortización. Entonces, la desamortización, ¿qué es lo que ocurre? Pues en primer lugar, se expropiaban los conventos y lo que eran sus fincas, pero las iglesias, el templo, se lo quedaba la mitra. Además ocurría una cosa: había una comisión de arte y esta comisión de arte se encargaba de ver qué cosas se llevaba para el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, y las otras se dejaban para el culto divino. ¿Qué ocurrió? Resulta que el arzobispado se ve desbordado por tal cantidad de obras de arte y de imágenes y de vasos sagrados y de todo que están llegando. Y llega un momento en el que no sabe qué hacer. Eso lo que provocó es la dispersión del patrimonio de los conventos a los pueblos, afortunadamente porque allí se ha conservado. Entonces, precisamente, la llegada de la Asunción es fruto, uno de los pocos felices frutos, de la desamortización de Mendizábal. El resto ya sabemos que fue un desastre de los frutos que tuvo. Cuando tiene lugar la desamortización, Jesús, tú sabes que se había publicado y se extendía por España el famoso Antonio Ponz, el viaje de España, que es un poco la descripción literaria de todo ese patrimonio como congelado en el tiempo antes de repartirse por todos los lugares. Exactamente. Y sabemos,
porque queda constancia que le debió llamar la atención al exquisito Antonio Pons, que ya sabes tú que era muy exigente con lo que veía y con lo que enjuiciaba, aquella imagen de Nuestra Señora arrodillada sobre trono de ángeles que encontró en cierto convento sevillano presidiendo el retablo mayor. Es decir, que si a los ojos de Antonio Pons aquella imagen era verdaderamente digna de veneración, que no sería para aquellas mujeres que la encontraron como una representación perfecta del misterio de la Asunción. Totalmente. Francis está aquí ya adelantando una pregunta que quería yo lanzar a continuación cuando hablemos de la Virgen, y es su origen, ¿no? ¿De dónde viene la Asunción? ¿Quién la hizo? ¿Cuándo? ¿De qué año queda datada? Todas estas preguntas las vamos a responder en unos instantes, pero para seguir la línea en el tiempo, Antonio, vamos a cerrarla y vamos a hacer un brevísimo esquema, un brevísimo resumen desde 1840 hasta la actualidad. ¿Cuáles han sido los hitos más importantes que ha tenido la Hermandad de la Asunción? De forma muy breve. Yo sé que podríamos estar aquí tú y yo hablando horas. Claro, y horas. es complejo, pero bueno, de forma muy sucinta y teniendo en cuenta lo que ya se ha mencionado, cuando empieza la salida procesional, creo que cabría resaltar, irnos ya al siglo XX y en primer lugar a 1913, cuando tenemos constancia de que el Ayuntamiento en pleno, el día 15 de agosto en la función de iglesia, promete defender o solicita la proclamación del dogma de la Asunción en nombre de toda la villa de Cantillana, constatando así una vez más la fuerte devoción que todo el pueblo de Cantillana tiene por la titular de su parroquia. Asimismo, es muy interesante estudiar la historia de la hermandad a lo largo de las décadas de los años 20, 30 y 40, porque vive una auténtica eclosión en todos los sentidos. De repente empiezan la banda municipal, por ejemplo, de Cantillana, tenemos constancia de que participa en las fiestas de 1921. López Farfán crea la marcha plegaria a la Asunción a la Virgen de la Asunción, en 1926. Y después tenemos 1933, se instituye el acto de la subida. 1934, el altar de cultos actual, el aparato que se mantiene hasta ahora. En 1936 llegamos a los funestos días de la Guerra Civil, en el que queda destruido el patrimonio de la parroquia asuncionista, no la iglesia, porque es un asalto, y lo que tenemos es que durante varios días hay una serie de personas que se dedica a desmontar todos los altares por completo. De hecho, lo que sabemos es que queda prácticamente la fábrica nada más y algunas imágenes que se salvan, entre ellas la de Nuestra Señora de la Asunción. Y en este contexto es donde hay una figura fundamental, tanto en la historia de la Hermandad de la Asunción como en la de Cantillana, poco reconocida, y queremos aprovechar este momento para hacer algo de justicia en su memoria, que es la de don José Arias, porque es una persona que gracias a sus contactos, y especialmente a don José Hernández Díaz, que va a ser asesor artístico de la hermandad durante todas estas décadas en las que don José Arias tenga protagonismo, aunque sea un hombre, está muy apegado a las mujeres que gobiernan la hermandad, estos dos hombres son los que consiguen o visionan de alguna manera cómo va a ser la hermandad a partir de entonces, y especialmente, y volviendo a la parroquia, la reconstrucción de la parroquia de la Asunción. Ellos intentan recuperar rápidamente lo que se ha perdido, y para ello se trae el retablo mayor desde Carmona, la mayoría de sus partes, desde la iglesia de Santa Ana del convento de Santo Domingo, y vemos que se consigue en 1937 a finales los permisos, y para una fecha tan temprana como el 10 de abril de 1938, Domingo de Ramos, la parroquia de Cantillana, la parroquia de la Asunción de Cantillana, cuenta ya con un retablo nuevo que supera al retablo anterior incluso. Además, con una hornacina, con un trono, como nos gusta a nosotros llamarlo, hecho es profeso para la Asunción Gloriosa. A partir de ahí, estos dos hombres también consiguen también con la ayuda de doña Ana Solís traer el retablo del Sagrario y otras piezas importantísimas, y la Hermandad de la Asunción persevera en perfeccionar todo su ciclo festivo. Vemos que se hacen obras importantes en el paso, que ya hablaremos también en los próximos programas de él. Se enriquecen las fiestas asuncionistas, tanto agosto como las fiestas de la subida, que habían empezado la década anterior, y en 1950 llegamos al punto culminante de alguna manera, que es esta proclamación del dogma de la Asunción, por la que esta hermandad se había inclinado desde su propia fundación y por la que el pueblo de Cantillana había hecho ver su intención, su apoyo absoluto a partir de 1913 con esta defensa que hace el ayuntamiento y que hemos comentado anteriormente.
Bueno, a ver, yo creo que podemos ya respirar, podemos ya quedarnos tranquilos, porque en tan solo 35 minutos hemos resumido la historia íntegra, la hemos sintetizado, de la Hermandad de la Asunción Gloriosa de Cantillana, desde el siglo XIII hasta el XX y, por supuesto, la actualidad. Venga, así que yo quiero pedir un aplauso por todos vosotros, porque de verdad la clase de historia que acabáis de darle al pueblo de Cantillana y al mundo entero es digno de un reconocimiento. Un aplauso por todos vosotros. Vamos a aplaudir. Y ahora vamos a hablar, por supuesto, de la imagen. Vamos a hablar de la Asunción Gloriosa de Cantillana, vamos a analizar su iconografía, su técnica, sus características, vamos a hablar de ella, posiblemente puede ser la parte más especial de este programa. Y ahora sí, Francis, vamos a hablar del origen de la Asunción Gloriosa. ¿Dónde, cuándo, cómo, quién y por qué? Bueno, pues un convento sevillano. Por eso me he callado antes, porque no quiero hacer spoiler. Pero parece ser que en el convento dominico de Regina Angelorum, que tenía su situación en un gran solar en el entorno de las actuales calles Regina, Plaza de la Encarnación, José Gestoso y parte de la calle Misericordia, ahí estaba ubicado esa gran manzana conventual. Pues en su iglesia, en el retablo mayor del convento, estaba esa Regina Angelorum, que es la imagen que nosotros hoy conocemos como la Asunción Gloriosa de Cantillana. Una imagen que ha tenido una azarosa historia documental, una imagen que se ha atribuido a muchas manos. Yo me atrevería a afirmar que está en el primer cuarto del siglo XVII, lo que es la imagen original, pero que ha tenido pues una intervención a lo largo del tiempo para perseverar en su cuidado, en su conservación, como en otras muchas imágenes de gran devoción se ha realizado, ¿no? Es una imagen que está enmarcada en ese barroco sevillano, en esos primeros compases de esa etapa barroca. La mano de los Ocampos, Jesús, no sé tú qué opinas. Yo he leído algunas veces los Ocampos, he leído otros autores. Siempre se ha datado en ese primer tercio del 17, la imagen original. Si cuadra con lo que documentalmente nosotros podemos conocer. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que como tú has dicho, que pasa con las imágenes que tienen tantísima historia y que tienen una historia tan azarosa, que lógicamente se han ido adaptando a los gustos de los tiempos. Eso era lo normal, por cierto, hasta hace 2 días. Por lo tanto, ¿podría ser? Sí. Podría ser perfectamente. Lo que pasa es que la Asunción, lo estábamos comentando antes, presenta exactamente el mismo problema que presentan todas las imágenes que llegan a los pueblos justo después de la desamortización, que su historia anterior no deja de ser un enigma. Por lo tanto, algún día lo mismo aparece alguna documentación en la cual podamos ver algo. De hecho, no hace poco han aparecido documentación, yo precisamente lo he hecho, ¿no? Ha aparecido documentación en la cual se ha podido ver de dónde vienen algunas imágenes, pero claro está, todavía en eso estamos en pañales. Es más, lógicamente conocemos más o menos bien todo lo que pasa desde que llega al pueblo, pero lo de antes es enigmático y en algún momento, pues, y mira que la verdad que en esta hermandad se investiga y se hacen las cosas con papeles por delante, que es una cosa bastante interesante, pues lógicamente podrá aparecer cualquier documento que nos dé un poco de luz. Álvaro, ¿tú qué piensas? Pues pienso que todo esto son hipótesis. Este tema que comentaba Francis, que lo decía Pepe Isidoro, ¿no? Sí, era, don José González la descripción. Exactamente. La descripción de esta imagen, los inventarios, de una imagen digna de culto y de veneración, es una cosa muy romántica y que pues, puede encajar perfectamente con la descripción de la Asunción. Y luego esta desamortización que decía Jesús encuadra perfectamente en la cronología con la venida de la Virgen. Es muy posible, pero tiene también unas características que puede recordar a otros autores. Y bueno, sea como fuera, es un perfeccionamiento que se ha hecho de la imagen. Es una imagen de gran calidad, es una imagen de gran unción, que sería muy interesante encontrar algún documento y poner en pie un poco esta historia, pero también, a la hora de la verdad, para nosotros es un poco irrelevante de qué manos haya salido. Antonio, verdad. Cierras tú el tema del origen. Bueno, pues poco más que añadir a lo que han comentado ya los compañeros, porque la verdad que es un recorrido bastante completo. O sea, como fuere, yo siempre me quedaré con las gracias a esas señoras de Junta
que fueron capaces de encontrar en Sevilla la joya que hoy tenemos en el retablo mayor de Cantillana y por la que profesamos tantísima devoción, no solo en las casas de Cantillana, sino en todos aquellos lugares y en todos aquellos que conocen de alguna forma a la Asunción, ya sea en la calle el día de la subida o cualquier día en su iglesia parroquial. Vamos a hacer ahora un ejercicio que solemos hacer cuando hablamos de historia, cuando hablamos de arte y de iconografía, y es analizar la talla de la Asunción Gloriosa. Vamos a ver en pantalla ahora unas bellísimas imágenes, la mayoría de ellas tomadas de balcones del propio pueblo, y vamos a analizar Jesús Romanov, la Virgen. Es algo que hemos hecho con crucificados, con dolorosas, con nazarenos a lo largo de la temporada, y vamos a hacerlo ahora con la Asunción. Lógicamente, la primera característica y más importante es la unción sagrada tan importante que tiene esta imagen, ¿no? Cuéntame. La Asunción de Cantillana es una imagen que yo desde que la conozco siempre he dicho que es tremendamente sugestiva. Y lo es por muchas cosas. En primer lugar, la imagen es bastante dinámica, en tanto en cuanto está representando el momento en el cual se eleva hacia el cielo. Eso, por cierto, está magistralmente completado ya en el siglo XX con el trono de nubes, que después, si quieres, hablamos un poco, que le realiza Sebastián Santo. Ese dinamismo de la Virgen lo vemos en la rodilla levantada, los brazos abiertos, la mirada al cielo, así como el movimiento que presenta el propio manto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es bastante interesante observar también lo que sería la propia mirada de la Virgen. Ahí es cuando estamos hablando de lo que estamos denominando como unción sagrada. ¿Por qué? Uno, las imágenes son por lo que representan y tienen que mover al fiel a la devoción. Yo siempre he hecho una interpretación bastante personal. Yo te voy a hablar de lo que a mí me evoca, ¿no? Siempre he dicho que es una imagen que parece que está llegando en ese mismo momento al cielo y que ya le está viendo la cara a su hijo. ¿Eso en qué se ve? Pues eso se ve en la mirada, eso se ve en la sonrisa, eso se ve también en la candidez que representa el propio rostro. Todas estas cosas que el anónimo escultor hace, al fin y al cabo, lo que nos está poniendo de relieve son las propias virtudes que la Iglesia está predicando siempre de la Virgen. Y hay otra cosa mucho más. Esta imagen nos presenta a la Virgen como un espejo de lo que es el cristiano perfecto. Es decir, del mismo modo que la Virgen sube al cielo por sus propios méritos. El otro día don Francisco Moreno Aldea, en el triduo de mi Virgen del Carmen de Santa Catalina, siempre decía que la Virgen, sin haber muerto, había sido mártir en el Calvario. Pues por esos mismos méritos la Virgen sube al cielo. Sube por una gracia de su Hijo, pero también por sus propios méritos. Eso mismo también lo hace el perfecto cristiano. Y del mismo modo que ella se reencuentra con su Hijo, nosotros nos reencontraremos con nuestros seres queridos. De ahí la importancia no solo de la talla, sino del mensaje tan directo, tan teológico y tan interesante que aporta esta imagen al corazón del cristiano. A mí, Francis, otra de las características que más me impresiona de la Virgen, además la estamos viendo perfectamente en pantalla, es que está en movimiento. Parte de su singularidad es que es una de las pocas imágenes que desprende muchísimo movimiento para todo aquel que la contempla, ¿no? Ahí lo estamos viendo que está en tiempo presente, está subiendo a los cielos y perfectamente queda representado, ¿no? Cuéntame. Es que ese efecto está conseguido a base de pulir y de mejorar y de buscar siempre la percepción de los fieles que le lleve pues a trascender lo material, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue colocando la imagen a una altura en su paso que es verdaderamente impresionante, favorecida por esa nube de ángeles que la mencionamos por segunda vez porque es verdaderamente un complemento maravilloso. Y cualquiera que vaya a Cantillana, por cierto, si no han ido, tienen ustedes que ir a Cantillana el 15 de agosto, no se lo pueden perder. O verlo por la tele, si no pueden, ¿no? Si no tienen que verlo por la tele si o no verlo pueden. En persona, todos, pero tienen que estar allí en corazón o en persona. Tienen ustedes que ver cómo anda la Asunción por la calle. La Asunción no va andando, la Asunción va flotando, va suspendida sobre esa nube. Y eso se consigue pues porque personas tan doctas como todas las que hemos nombrado aquí, pues buscaron el efecto, la sensación de un día que celebra
cómo la Virgen tomó ese carácter etéreo y fue llevada al cielo. Y todo favorece esa percepción sensorial de que no camina, que va flotando, va directamente al cielo. Y aparte, ya que nos metemos, porque es que hemos mencionado 2 veces, pues ya nos vamos a meter de lleno en el trono de nubes, en la carroza de nubes, como dice el himno. Es muy interesante lo que hace Sebastián Santos. Y Sebastián Santos ahí lo que te está, en primer lugar, es muy fiel a la doctrina de la Iglesia. Es decir, ¿qué significa asunción? Asunción es que la Virgen es subida por los ángeles, que es distinto a la ascensión, que Cristo sube él mismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los ángeles, muchos de ellos son retratos infantiles, en los cuales pues Sebastián Santos nos deja pues a varios niños. Pero hay otra cosa que yo siempre digo, que él lo retoma precisamente del mejor momento del barroco, por ejemplo, de las 2 nubes de santos, de la Reina de todos los santos, que Sebastián conocía estupendamente, que es la expresión arrobada que tienen los ángeles, el que le acerca la corona, otro que le acerca un cetro, otro, todos están mirando precisamente para darle algo. Mañana precisamente vamos a hablar del patrimonio de la hermandad, por supuesto del propio paso procesional de la Asunción de Cantillana. Y Álvaro, es posible que tú seas una de las personas que mejor conozca a la Virgen, y quiero hablar contigo de la perspectiva, ¿no? Es una imagen donde la perspectiva toma un papel muy importante. No es lo mismo verla a ras de suelo que, por ejemplo, en el balcón que estamos viendo enfrente de la Cuesta del Caco. Incluso me atrevería a decir, por lo menos a mí a nivel particular, que la mejor posición para ver a la Virgen es frente a frente. ¿Qué piensas tú? Mirasla a los ojos es arrebatador, en el suelo, en un balcón, donde sea. Pero tiene mucha variación de la perspectiva, de la luz. La luz es muy importante en la Asunción, cuando pasa por debajo de los arcos, que sonríe. La luz natural, la luz del día, le da una visión totalmente diferente al oro del vestido, a la policromía, a los ojos. Es una imagen muy cambiante. Y luego también quería hacerte escuchando antes al compañero, de los atributos de la Virgen. La Virgen tiene un movimiento, como ellos comentaban, un movimiento más contenido, un movimiento limitado, porque es una imagen de talla. En Sevilla estamos acostumbrados a las imágenes que se visten. Entonces, estas personas que nombrábamos antes, Hernández Díaz, asesor artístico, don José Arias como principal valedor de la hermandad, cuando la Virgen tiene más relevancia en los cultos, crean para ella esta iconografía, que siempre, con el paso del tiempo, aunque se han hecho piezas nuevas, se ha ido conservando. Esta toca puesta de manera asimétrica, que le da un movimiento espectacular. Las pulseras de monedas tan propias en las mujeres de Cantillana, que son muy valiosas y que a ella le dan tanto movimiento, los pendientes, los collares, las estrellas con tembladera, que completan este movimiento contenido, esta expresión, y le dan pues este porte de reina que todos podemos ver. Tengo que hacer un pequeño inciso, porque es que estamos viendo a la Virgen y es que nos quedamos sin palabras. Es que es difícil describir esta talla, ¿no? Antonio, otra de las características, los brazos abiertos, ¿no? Esa primera vez que alguien ve a la Virgen, que nunca se olvida, la primera vez que se ve a la Asunción Gloriosa de Cantillana no se olvida en la vida. Y siempre me dicen a mí que, claro, que cuando la ven por primera vez, uno de los aspectos que más llama la atención es cómo está en posición orante con los brazos abiertos, ¿no? Es que no podría ser de otra forma. Es decir, la Asunción, como ha comentado Jesús, creo que Francis también lo ha dicho, llegando al Padre, no puede estar de otra forma. No puede tener la posición de otros brazos, sino como abriéndose para recibir a sus hijos, o sea, para ser recibida por su hijo, y abriéndose para subir con ella a sus hijos desde abajo. Por eso acoge tanto, y además por eso nos sirve a nosotros como referencia, porque como ella nos acoge a nosotros, nosotros debemos acoger a todo aquel que llega hasta ella. Es una de las, yo creo, de las características de Cantillana cuando alguien llega a conocer a la Asunción. Y es que se abren automáticamente las puertas de las casas y no hay desconocidos en ningún momento. Alguien necesita algo y en cualquier momento puede entrar en cualquier sitio a pedirlo, que con total alegría, con total sinceridad, se le abren las puertas, puede entrar, tomarse un refrigerio si lo necesita, si necesita picar algo, porque la procesión del 15 de agosto, con los rigores propios de este día en plena canícula, aún para quien viene la primera vez, pues bueno, puede tener algunas complicaciones, la calor, la muchedumbre. Y en Cantillana siempre
siempre se abren las puertas porque la Virgen siempre te espera con los brazos abiertos, y nosotros que aspiramos a imitarla a ella no podemos hacer otra cosa que abrir nuestros brazos a todo aquel que llega a conocerla a ella. Antonio, quiero que me expliques, yo sé que no es fácil, pero quiero que me expliques el momento en el que la Asunción Gloriosa sonríe, justamente cuando pasa por el Arco de las Veredas, una vez ha superado la petalá en la calle Martín Rey, y el efecto de luces hace que la Virgen sonría. Si tienen ustedes ocasión, vayan el 15 de agosto, por supuesto, a ver la procesión, y fíjense en ese momento cuando realmente la Virgen pasa su arco, el gran Arco de las Veredas, y se produce una estampa, una fotografía, una instantánea inédita, ¿no? Yo creo inédita en el mundo, cofrade. Pues sí, bueno, yo creo que Álvaro puede completarme aquí también en esta explicación, pero por poner primero en contexto a los telespectadores, el arco de la calle Veredas es un arco efímero que se monta en esta calle que da a la plaza principal del pueblo, que es la Plaza del Llano, y es uno de los momentos icónicos de la procesión junto a la calle Martín Rey, por este efecto que se produce, por esta sonrisa que llega, además en un momento culminante de la noche. Y es que la Virgen, cuando pasa el arco pasa escasos centímetros, de hecho los costaleros deben echar el cuerpo a tierra, y el efecto de las luces, ¿verdad, Álvaro?, provoca, con esta plasticidad y esta movilidad que tiene la imagen, que desde abajo parezca que la Virgen está sonriendo realmente, que nosotros siempre lo queremos interpretar como la felicidad que a nosotros nos irradia, que de alguna forma se devuelve a ella y que la percibe desde la gloria. Álvaro. Podemos decir que sonríe. No es cosa nuestra, no es pasión de devotos de la Virgen. No sabemos de dónde viene esta casualidad, pero cuando la Virgen pasa cerca de las bombillas de este arco, le cambia la expresión y es un momento sobrecogedor. Por último, Francis, ya para terminar esta descripción, este análisis, hay un detalle que pasa muy desapercibido, y más el 15 de agosto, ¿no?, cuando la Virgen está tan alta, pero puede observarse mejor el día del dogma, el 1 de noviembre, cuando la Virgen está abajo, cuando está en besamano, y es que está semiarrodillada. Es decir, si ustedes se fijan en la trasera de la imagen, se le nota parte del pie, ¿no? Yo creo que también ese es otro de los secretos de ese movimiento que se crea, que está en plena cena de la Asunción a los cielos, y cómo se ve ese pie. A ver, cuéntame. ¿Tú me permites que yo lo explique como yo lo siento? Sí, claro. Mira, yo creo que la Virgen lo que está mostrando en ese momento son dos momentos consecuentes, que son: ha llegado al cielo y se ha postrado ante el Padre, se está postrando ante Él, o el Padre y el Hijo, con mirada de cariño, le dicen: levántate, que tú eres tan reina como nosotros y ven aquí a reinar con nosotros. Además, ella lleva las manos de manera distinta. Ella está diciendo: aquí tengo al Padre, y le está diciendo: y allí dejo a mis hijos y están esperando también subir conmigo. Es decir, que es una actitud verdaderamente de reverencia, de respeto, pero a la vez pues de la alegría. Decía un poeta que ¿qué madre no se arrodilla ante las cosas grandes de su hijo? Gerardo Diego. Y ella está arrodillada, evidentemente, ante las cosas grandes, ante la gloria en la que su hijo la espera. Y también el virtuosismo técnico del estofado, ¿no? Es decir, es que la Virgen en la calle es un haz de luz, es una bola de fuego que irradia de luz a todo aquel que la contempla, ¿no? Y por supuesto es que el estofado, para todo aquel que mínimamente aprecie el arte, el virtuosismo técnico en esta ocasión es increíble, es excelso, ¿no? Es de una gran calidad, además viene a rematar todo ese trabajo que el paso presenta, esa talla dorada. Y muy importante, los elementos lumínicos, ese arco de las veredas, que no deja de ser un gran retablo triunfal salido a la calle para que la Virgen culmine su iconografía detenida en él cuando se abre el arco de las veredas. Esa luz artificial que en otros lugares para la iluminación de los pasos es un poquito denostada, pues en Cantillana toma pleno sentido, porque se incorpora al paso cuando aquello era un verdadero lujo y para la Asunción lo mejor. Y hoy sigue siendo pues una muestra de cómo queremos que la Virgen vaya iluminada permanentemente en su camino. Muy bien, pues hasta aquí llega este primer programa monográfico dedicado a la Hermandad de la Asunción de Cantillana. Francis Segura, nos vemos mañana, si te parece, gracias, con una segunda parte donde vamos a hablar del patrimonio material, como por ejemplo el paso, el altar de cultos, los impecados, las carretas, y luego el patrimonio inmaterial, la propia devoción, la propia procesión,
todo lo que rodea la Asunción de Cantillana y sobre todo su pueblo, que lleva en volandas a la Virgen allá por donde pase, ¿no? Antonio, nos vemos mañana también. Repetimos mañana. Quedamos emplazados. Que viene también Nacho Sánchez Rico, una persona fundamental en el diseño actual de la corporación. Sí, vamos, y que ahora ha tenido bastante relevancia últimamente. Ya comentaremos mañana con más detalle. Álvaro, nos vemos mañana a las 7. Pues aquí estaremos. Y por último, Jesús, a ti sí te despido y quería hacerlo con una pequeña anécdota, que además vivimos tú y yo hace justamente un año. La Virgen precisamente estaba llegando al Arco de las Veredas, estábamos retransmitiendo la procesión y tú me decías que te tenías que ir, que tenías que ir a otra localidad, que habías estado allí varias horas y te despides de mí. Y en ese abrazo da la casualidad que la Virgen ya está postrada justamente en el Arco de las Veredas y antes de que tú te fueras te dije, espérate, date la vuelta y mira a la Virgen. Y en ese momento... Uy, la verdad es que fue muy impresionante para mí. Yo nunca había visto a la Virgen desde arriba y la verdad que fue una cosa que me impresionó muchísimo. No solo eso, sino cuando la Virgen venía se le estaba cantando el Hoy el mundo contempla a María. Yo conozco las coplas, yo llevo desde el año 99 yendo a Cantillana, fíjate si llevo años ya. Y entonces pues conozco las coplas y yo siempre digo que uno cuando... Bueno, yo voy a hablar de mí. Yo siempre digo que yo allí no voy a ver la Asunción de Cantillana, sino que voy a ver a la Virgen subir al cielo. Porque es que realmente en ese momento que está todo el mundo cantando, que está la Virgen tan hermosa y que es todo tan espectacular, tú dices, bueno, pues algo así debió ser. Y sobre todo, al fin y al cabo, lo que nos recuerda la imagen, ¿no? Sí. Es el fiel reflejo de la esperanza en otra vida. Exacto. Eso yo insisto en el reencuentro siempre en eso. con todas las almas que ya no están con nosotros, ¿no? Eso es en lo que yo insisto siempre, siempre, que lo mismo que ella se reencontró con sus hijos, nosotros, con nuestros seres queridos, exactamente del mismo modo los veremos. Jesús Romanov, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz verano. Nos vemos en septiembre. Igualmente. Con la nueva temporada de Al Cielo. Nos despedimos desde aquí, desde 101 Televisión. Volvemos a recordar que retransmitiremos la procesión del 15 de agosto. También quiero saludar a Asunción Rodríguez Regalo, que ha hecho posible también este programa, una de las grandes partes implicadas en que la programación relacionada con la Asunción Gloriosa salga adelante. Y sin nada más que añadir, nos emplazamos a mañana jueves a partir de las 7 de la tarde, aquí y solo aquí en 101 Televisión Sevilla. ¡Viva la Asunción Gloriosa! Montepío Aseguradora patrocina este programa. Parascebe, el único portal especializado en el mercado religioso. Con Parascebe tus productos llegarán a muchos más clientes gracias a sus múltiples canales. Y si eres una hermandad, una parroquia o quieres acertar con el mejor regalo cofrade, aquí encontrarás la mayor variedad de productos. Desde orfebrería hasta artículos para bandas, desde ropa litúrgica a libros y vídeos, encuentra todo lo que necesitas en Parascebe, tu tienda sacra online. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matahacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza.